Un nuevo trimestre, el Evangelio en Gálatas. Va a ser un estudio hermosísimo porque viene del libro de Gálatas. Y de paso, no se olviden, si desean una copia de la presentación en PowerPoint, vayan a escuelasabática2000.org. Y si les gusta, suscríbanse y pongan me gusta y compartan con sus amigos. El tema para hoy día es Pablo, apóstol a los gentiles. Versículo de memoria, Hechos 11:18. Miren lo que dice. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Evangelio a los gentiles. Vamos a empezar con este versículo, Hechos 7, 58 y 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay dos personas, el nombre de dos personas. ¿Cuáles son esas dos personas que están en este versículo? ¿Saulo y Esteban? Eso es, Saulo y Esteban. Dos personas diferentes. Y eran tan diferentes que miren lo que dice. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban. Saulo, miren lo que dice este versículo acerca de él. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, en primer lugar tenemos a Saulo que se convirtió finalmente en un gran perseguidor. Y él consentía en la muerte de Esteban. Ahí está Saulo. Por otro lugar tenemos a Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Miren lo que dice el versículo. Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, una actitud diferente del de Saulo. Hechos 7:60, miren lo que dicen de Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia más grande? Saulo, el perseguidor, y Esteban, ¿qué cosa era? El discípulo de Cristo que estaba siendo asesinado. Entonces, en primer lugar, Saulo era el perseguidor de cristianos. Pero ¿por qué hicieron esto contra Esteban? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Miren lo que él decía, Hechos 6, 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Miren, ¿por qué Esteban tuvo este problema de ser asesinado? Porque él estaba lleno de gracia, de poder y hacía grandes señales.
señales. Y eso no les gustaba a algunos. La lección decía que en ese tiempo los judíos, dice que ponían, ellos como siempre ponían la importancia a las cosas del templo y a las ceremonias. Y Esteban les mostraba a Jesús, a Cristo como el Mesías. Entonces eso fue el choque entre los dos bandos. Sí, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta algo especial. Aquí dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y como no podían resistir, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Levantaron falso testimonio contra Esteban. Levantaron falso testimonio contra Esteban. Miren lo que dice Hechos 6:11. Entonces, ¿qué cosa? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Aquellos que conocían, que habían estudiado la Biblia, que estaban esperando al Mesías, habían sobornado para que digan que estaban hablando blasfemias contra Moisés y contra Dios. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Qué nos recuerda eso? Mi hermano Armando, hay una similitud tremenda entre todo lo que vivió Jesús y lo que vivió Esteban. Solamente cuando Esteban, en el versículo anterior que usted leyó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando estaba muriendo y durmió. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que dijo de ellos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahorita vemos sobornando y decían que dijesen que habían oído a palabras blasfemas. Siempre hemos oído hablar acerca de blasfemia, y me dio por entrarme a Wikipedia para ver qué significa la blasfemia. Entonces decía, es la ofensa a una divinidad y viene del griego de dos palabras. Blasphēin, que significa injuriar, y femi, que significa reputación, o sea, es un insulto o irreverencia a una religión o algo sagrado, ofensa verbal contra la majestad divina. Para ellos, el hecho de que él estuviera diciendo que Jesús era el Hijo de Dios era una blasfemia inmensa. ¿Cómo de Nazaret, el hijo de José y María, va a venir a decir que ese hombre que lo crucificaron era el mismo Dios? Para ellos, blasfemia era la mayor acto en contra de la ley judía que alguien podía hacer. Y lo estaban acusando de lo mismo que acusaron a Jesús, de blasfemia. Y justamente lo mismo que ocurrió con ¿quién? Con Jesús. Miren lo que dice Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué cosa? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Qué paralelismo? Es que a veces cuando uno es cristiano, sufre estos problemas a causa de la palabra de Dios. A causa de la palabra de Dios. Wow. Entonces, ese paralelismo. Y después que estos le acusaron a Esteban así, sobornando a estas personas, Esteban fue llevado donde los principales y ahí hubo un gran discurso. Y en ese discurso, miren lo que resalta, Hechos 7:52 al 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ese es el problema de ustedes. Han esperado al que han sido anunciado, al justo, y a él mismo entregaron. A él mismo entregaron. Y ese fue el problema. Es el problema por el cual
Esteban había sido asesinado. Y ahí estaba ¿quién? Saulo. Ahí estaba Saulo. Entonces, Hechos 8:3, miren lo que pasó. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y luego ¿qué? Hechos 9:1-2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quiénes estaban en la mira de Pablo? ¿Quiénes? Los cristianos. Los seguidores de ¿quién? De Jesús, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo no sé si a ustedes les llamó la atención eso, pero leyendo la lección de ese día, Saulo era cristiano. Saulo era uno de los principales allá que conocía todo. Toda la ley. Toda la ley. Fariseo de fariseos. Sí, o sea que no era que era alguien que era fuera, no. Entonces, la lección decía que él realmente estaba convencido de lo que él estaba haciendo era lo correcto. Él realmente creía eso, que él estaba sirviendo a Dios, que estaba sirviendo a Jesús con lo que hacía de perseguir a los cristianos. Y la lección decía una pregunta, que es cierto que nosotros debemos ser celosos, pero dice que debemos tener cuidado, porque muchas veces podemos estar equivocados. Fue el exacto caso de Saulo. Ajá. Y siendo él como era, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, judío de pura cepa, imagínense cómo le haya caído esto. Que ustedes que se dicen guardadores de la ley, conocedores de la ley, no lo hicieron. Y por eso, miren con cuánto empeño Saulo asolaba a aquellos seguidores de ¿quién? De Jesús. Y miren lo que dice Hechos 9:3-4. Mientras eso estaba ocurriendo, miren, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, miren a Saulo. Saulo asolaba la iglesia. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Una persona así merecía la gracia de Jesús. Merecía realmente una persona que estaba asesinando, que respiraba odio, que respiraba de venganza, que respiraba todos estos sentimientos negativos. ¿Merecía este encuentro con Jesús? Sí. Esa es la belleza del Evangelio, mi hermano Armando, que no recibimos lo que merecemos. Nosotros recibimos lo que Él merece. Es increíble. Pablo o Saulo en ese tiempo no merecía nada, pero hay algo que va un poquito más allá. Nosotros vemos lo que Pablo era por fuera en ese momento, pero Jesús conocía el corazón de Pablo y por qué Pablo estaba haciendo lo que estaba haciendo. No merecemos. Y aquí está, como dice mi hermana, la belleza del Evangelio. No importa lo que hemos hecho. No importa hasta dónde hemos llegado, como Pablo, por ejemplo, hasta ese extremo, no importa hasta dónde hemos llegado, Cristo está listo para llamarnos. ¿Por qué? Porque Él ha muerto para ayudarnos.
Entonces le llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5, miren lo que dice. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Es que aparentemente el encuentro con Esteban había calado en su corazón. Esta frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, él estaba luchando. ¿Era la verdad o no era la verdad? ¿Era la verdad o no era la verdad? ¿Por qué se ha matado a un inocente de esa forma? Estaba luchando. Y entonces Jesucristo va a su encuentro y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es que Cristo nos encuentra de cualquier forma, en cualquier momento. ¿Y dónde estamos? Donde estamos, Él quiere salvarnos y hace todo lo posible para salvarnos, como vamos a ver en algunos versículos que siguen. Hechos 9:6, luego mire qué dice. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow. Entonces, la increíble conversión de Pablo. Increíble cómo Pablo se convirtió. Increíble. ¿Y por qué era increíble? ¿Y por qué increíble? Es que Dios tiene algo para cada uno. Como dijimos antes, no importa lo que pase. Hay testimonios de hermanos que habían hecho grandes aberraciones, pero se convierten y eso es increíble. Y nadie lo puede creer. Miren lo que dijeron de Pablo, Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos después de su conversión. ¿Y qué pasó? Pero todos le tenían, ¿qué cosa? Miedo. ¿Por qué? No creyendo que fuese discípulos. Es que era un perseguidor, era un asolador. Estaba de esa forma. Eso es lo increíble. ¡Wow! ¿Cómo puede ser posible? Es que esa es la realidad del Evangelio. Es increíble que Dios pueda salvarnos a nosotros, que Dios pueda transformarnos. Es increíble. Hechos 9, 13, 14. Miren lo que dice. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuando Dios se presentó a Ananías y le dijo: ve a tal lugar y te vas a encontrar con Saulo de Tarso, y él, wow, no puedo creer. Él es el perseguidor. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Ananías quedó completamente confundido con esa visión. Es que es increíble. Pero obedeció. Ananías es uno de mis preferidos. O sea, sí. Le dijo: bueno, sí, Señor, he escuchado, pero obedeció. Con miedo y todo, obedeció. Él obedeció. Eso es lo hermoso del Evangelio. Y es la tremenda lección que nosotros debemos aprender. No es fácil. Escuchamos la voz de Dios. Sabemos que nos está hablando a través de su palabra, a través de un consejo, a través de algún hermano. Pero somos obedientes a su palabra. Qué difícil es ser obediente, y más en el caso de ellos. Nos acostumbramos a leerlo y ya se nos hace facilito. Pero mis hermanos, ¿ustedes saben lo que es eso? ¿Saben lo que es un asesino que viene sacando tal vez a mi hermana, a mi primo, a mi tío, que ha llevado a la cárcel y los ha hecho apedrear? Y ahora me está diciendo que él es uno de los nuestros y yo tengo que ir a evangelizarlo.
Mi hermano, solamente Jesús en nuestros corazones puede hacer eso. Y Ananías había sido transformado por Jesús. Y ahí en ese momento, en la vida de Pablo, se divide en dos. Pablo antes del encuentro con Jesús y quién fue Pablo después del encuentro con Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió todo eso? ¿Casualidad? Dios tenía un plan para Saulo. Dios tenía un plan para Saulo. Miren lo que dice Hechos 26, 16 al 17. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Tenía un propósito Dios. Y no podemos escaparnos de ese propósito. Dios hace todo lo posible para que cumplamos ese propósito. Más, miren lo que dice Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él tenía un propósito para Pablo, tiene un propósito para cada ser humano. Solamente tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Finalmente, como lo hizo Pablo, Él tiene un propósito. Y Él hace todo para esos propósitos. Vas a predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Vas a predicar el evangelio a los gentiles. Y miren lo que pasó en Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿a causa de qué? A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Fue casualidad la muerte de Esteban? No, no fue casualidad. ¿Era casualidad que Pablo estuviera ahí? No era casualidad. ¿Era casualidad el encuentro de Pablo con Jesús? No. Dios estaba preparando a este Pablo para que vaya a predicar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Y todo lo que Dios estaba haciendo estaba con mira a eso. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Hermano Armando, y es que Dios puede usarnos a pesar de nosotros mismos. Amén. Estoy seguro de que no fue Dios quien hizo que apedrearan a Esteban. No. Él no quiere el mal para su pueblo. Pero yo sí estoy segura y convencida por experiencia propia que experiencias malas en nuestras vidas, Dios las puede transformar en bendición, si no son para mí, para otros. Y eso fue lo que ocurrió con Esteban. Su muerte no fue que Dios se la mandó, pero al pasar esto y se tuvieron que ir por la persecución, el Señor utilizó este medio para que llegara no solamente a Fenicia, Chipre, Antioquía, y el evangelio se fue esparciendo. Amén. El Señor tiene un plan para nosotros a pesar de nosotros mismos. Qué lindo es que mejor estemos incluidos en los planes de Dios. Wow. Y miren lo que dice Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dios utiliza todas las cosas para cumplir sus propósitos. Hechos 11, 21 al 22. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Siempre, siempre Jesucristo nos está llevando. Siempre la mano del Señor está con quienes,
con nosotros todo el tiempo, toda la vida. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y Hechos 11, 25 y 26 continúa. Después fue Bernabé a Tarso, ¿para qué? Para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo ¿a dónde? A Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué cosa? Cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. Los gentiles aceptan el evangelio. Son llamados, ¿qué cosa? Cristianos. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo, seguidores de Cristo. Es que Dios está con su pueblo. Dios está guiando lo que Él mismo ha pedido que su pueblo haga. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan. Esa es la comisión. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Como se convirtieron, entonces, ¿la iglesia tiene o no tiene problemas? Hay problemas. Miren lo que dice Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Wow, problema. Hermano Armando, si aún más de 2000 años después de que se empezó la iglesia primitiva tenemos problemas, ¿cómo sería cuando recién se estaba formando la iglesia? Donde habían grupos tan diferentes, los judíos, fariseos como Pablo, los que gentiles que habían entrado, los que eran más abiertos, habían diferentes ideologías y de diferentes partes, como decían, podían haber de África, de Europa, de diferentes partes estaban ahí reunidos y cada uno venía con sus propias ideas, con sus propios principios. Y entonces ahorita los judíos, acuérdense, para los judíos aceptar el cristianismo, lo único que tenían que aceptar era que a Jesús como su Salvador. Ya el resto que ellos guardaban el sábado, ellos hacían todo el resto. Ajá. Para los demás no. Ahora algo tan sencillo como la circuncisión, para nosotros hoy, para ellos era algo muy serio, porque era una señal de pacto, era un rito de pacto con Dios. Y ahora querían que todos lo hicieran. Me pongo a pensar, ¿qué tan importante o qué tan enfocados estamos nosotros en lo externo y no en lo interno? ¿Cómo recibía Jesús a las personas? No, ve, báñate, cambia tu vida y después ven y búscame. No, ¿cómo estás? Ven a Jesús. Y eso era lo que ellos también tenían que aprender. Y nosotros hoy debemos aprender también. Y tenemos que aprender esas cosas. Pero, ¿cuál fue la función de Pablo en este problema? ¿Cuál fue la función? Miren lo que dice aquí, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Wow. Pablo estaba en discusión con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Una comisión? ¿Se salieron de la iglesia? No. ¿Se pelearon? No. Haremos una comisión donde vamos a solucionar en la iglesia. ¿Dónde vamos a solucionar? En la iglesia. Y todos fueron a lo que se llamó el Concilio de Jerusalén, y ahí se solucionó este problema. Entonces Pablo fue un líder aún entre los problemas que hubo en la iglesia. Es que Pablo, cuando se convirtió, se entregó completamente al
Señor. Y él dijo estas palabras, Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y esa fue la vida de Pablo. Y esa... Yo pienso que es cierto lo que dice la hermana Vicky. El asunto es que él, cuando se encontró con Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él hizo lo que Jesús quería que hiciera. Se puso en las manos de Dios y la vida de Pablo fue un éxito total. Entonces yo pienso que de igual manera con nosotros, el asunto está, la clave está en ponerse en las manos de Dios y dejarse usar por Jesús, que Dios haga su obra a través de nosotros. Y él un día pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis hermanos, ¿cuál va a ser nuestra experiencia cristiana? No importa qué hemos hecho como Pablo, no importa hasta dónde hemos llegado, Dios tiene un plan para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir ese plan.